Yo te voy a contar un causo que parecía sacado de las crónicas viejas, pero que ocurrió entre polvo de caminos, aroma de café y promesas rotas de papel. Fue en los tiempos en que la sombra de la esclavitud marcaba las reglas del mundo, y aún así había quienes se atrevían a desafiar ese aire pesado con un susurro y un paso al frente. Allí, en la ladera donde la tierra se abría en surcos de cafezales y la tula guardaba granos como se guarda un secreto, vivía un hombre cuyo nombre era ley, y que manejaba personas y cuentas con la misma mano. Don Manuel era varón por costumbre y señor por costumbre más aún, y su palabra hacía o deshacía bodas, empleos y tristezas en toda la región. La casa grande se elevaba con su alpendre, sus retratos de antepasados mirándose como si juzgaran a todos, y el olor a cera y piano viejo entraba por la ventana cada tarde. Por debajo de ese mundo, en la senzala y los mocambos, latía otra vida, más dura y más clara a la vez, donde la gente cantaba y resignaba y soñaba con una libertad que apenas se nombraba. Pero había algo en la casa grande que cuando se supo trajo tempestades de barro para mucha gente. Escucha, porque lo que te voy a contar tiene de amor y de cobardía, de valor y de vergüenza, y de la forma en que un corazón puede obligar al mundo a cambiar de rumbo aunque sea por un instante. La hacienda donde transcurre este causo estaba en una loma que miraba al río y al pueblo como quien vigila su propio patrimonio. El mundo allí se organizaba en rutinas visibles, en el repiqueteo de saque en la tula, en el paso del feitor contando varas y jornales, en la voz del capataz que mandaba desde el terreiro con autoridad. Se veía la sierra rugosa a lo lejos, las plantaciones que cambiaban de color con la cosecha y los muladares donde se echaban los despojos. Por las mañanas, el humillo del café tostado subía en hileras hasta el alero de la casa grande. Por la tarde, el canto de los colibríes se mezclaba con el raspar de la madera en los corrales. La casa grande tenía un aljibe, un piano desafinado, cortinas pesadas y un reloj que siempre iba un poco adelantado para que nadie retrasase la palabra del patrón. Aquí vivían doña Carlota, la baronesa, con su paso altanero y sus guantes cuando iba a misa. Su hija Isabel, con educación de salón y voz como quien no conoce la dureza del machete. Y don Manuel, el varón, que hacía cuentas y sellaba destinos. Más allá, en la senzala, estaban las personas que manejaban la labora. Benedita, que sabía curar con raíces y rezos, Francisco, que cojeaba por una caída vieja y era el mejor conductor de bueyes, Miguel el feitor, que traía noticias y castigos en la misma canasta, Ana, la que lavaba en el río y cantaba fino, Pedro el carpintero, que construía arados, Lucas el muchacho que soñaba con leer, y Rosa la mozoila que cuidaba al niño del capataz. Cada uno tenía su nombre y su suerte, y cada nombre era un mundo entero de hábitos, oficios y memoria. La tuya, la casa grande, la senzala, las tulias de almacenamiento y la cantina del pueblo formaban un mapa sonoro donde la reputación del varón era brújula y cadena a la vez. La gente del lugar sabía que quien mandaba era don Manuel, que su riqueza medía por sacas y por esclavos, y que la honra familiar se preservaba como a una reliquia, con cuidado, con estricto decir y con quien supiera cerrar la boca. Don Manuel había llegado a ser lo que era por una mezcla de astucia y azaes de mercado. De joven, heredó unas fincas pequeñas y las amplió comprando deudas a otros señores que se iban. Tenía mano para las cuentas, oído para las voces de los corredores de precio y un desconocido gusto por los papeles. Escrituras, testamentos y recibos le daban un poder que empujaba a la gente a obedecer. La gente del pueblo decía que era hombre de palabra, pero también decían que esa palabra se extendía con palo cuando hacía falta. Su espalda tenía la curvatura de quien había trabajado de joven y luego se acostumbró al trono de la casa grande. Su rostro estaba curtido por el sol y por la lectura de periódicos antiguos. Doña Carlota, su pareja, había traído consigo un linaje que le daba títulos en la plaza y vestidos caros, pero también una necesidad de preservar el apellido a toda costa. Entre tratantes y padrinos, don Manuel se erigía como varón, y su reputación caminaba por las veredas del pueblo como la sombra de un gigante.
De vez en cuando recibía cartas desde la ciudad con noticias de cambios y leyes que prometían en la distancia, y por eso amagaba inquietud cuando oía nombrar la palabra libertad en las tertulias. Aún así, en los salones de la casa grande mantenía la compostura de quien no teme, y su mesa siempre tenía billetes y documentación que sellaban el destino de quien entraba y salía de su vida. En la otra parte de la historia surgió el protagonista que movió el centro de gravedad de todo, Joan, o como la gente de la senzala lo llamaba con cariño y respeto. Joan no nació con nombre de señor, nació en una barraca pequeña, hijo de una madre que le enseñó a leer con trozos de papel y a contar con granos de café. De niño aprendió a manejar la saca y a reparar sogas con las manos, y de joven fue quien mejor conocía los canales de riego y la fuerza de un buey en su vida. Tenía ojos que parecían medir los secretos de la tierra y una voz suave que sabía del canto cuando lavaba la ropa. En el río. Desde mozo mostró una habilidad para la cuenta y el trato con la contabilidad de la finca, que llamó la atención del feitor Miguel, y fue así que le asignaron tareas de contar sacas y llevar registros bajo la mirada de don Manuel. No era un elegido por suerte sino por trabajo, y con el tiempo, su nombre empezó a aparecer en los papeles de la toya como el que contaba, anotaba y enmendaba lo que entraba y salía. Su espalda mostraba callos de labranza, pero su mano dibujaba números con la precisión de quien ha aprendido a sobrevivir. Había en Joan una mezcla de humildad y ambición contenida, una esperanza que no gritaba, pero que rezaba a cada noche al borde del fogón. Su historia de vida se contaría en 3 tiempos: la infancia, en que su madre le enseñó a leer con billetes viejos como si fueran historias; la formación práctica en la tuya y el terreiro donde aprendió a manejar cuentas y gente; y la pérdida de su hermano en la selva de la cosecha, que le dejó una culpa que escondía bajo la sonrisa. Hoy, cuando se cruzaba con la hija del varón, Isabel, había en su pecho un ruido nuevo que lo empujaba a mirar la casa grande, como quien mira el paraíso con miedo y con deseo. Isabel, la hija del varón y la baronesa, era bella de una manera que molestaba a algunos y hacía soñar a otros. Aprendida entre partituras, vestidos y lecciones de francés, conocía el mundo de libros que hablaban de ciudades y códigos, pero pocos sabían del temor que le anidaba en el pecho respecto a la vida que le esperaba. Jugaba con versos en su cuaderno, escondía cartas que nadie debía leer y miraba por la ventana la senzala, como quien mira algo prohibido. Su primer encuentro con Joan fue una casualidad que el destino embelleció. Una tarde de lluvia, Isabel se perdió en el camino de la planta hacia la tuya, buscando una flor para un ramo, y fue Joan quien la encontró protegida bajo un alero, con el vestido manchado de barro. Los ojos de Isabel brillaron con vergüenza y gratitud, los de Joan con prudencia y un afecto que él mismo no sabía nombrar. A partir de allí, sus encuentros fueron creciendo en secreto, intercambiando versos y cuentas, lecturas y manos que se rozaban por debajo de un mantel. Había riesgo en cada mirada, y sin embargo el mundo los acercaba con pequeñísimos gestos, una nota dejada entre las hojas del piano, una canción que alguien tarareaba en la senzala, el susurro de una lavadora que hacía eco en la distancia. En esas horas de madrugada, con olor a café y a madera mojada, los dos compartían lecturas, promesas y sueños que sonaban a libertad si se ponían en voz alta. El romance fue una ascensión lenta y peligrosa. Sus charlas se volvieron más largas, más íntimas, con muchas idas y vueltas. Diálogo tras diálogo el lazo se fortalecía. ¿Qué buscas en los libros?, preguntó Isabel una vez con timidez. «Busco entender cómo hacen las palabras para sostener a la gente», respondió Juan. «¿Y si las palabras cambian el mundo?», insistió ella. «Entonces tendremos que aprender a usarlas», dijo él. «¿Tendrías miedo de que te descubran?», preguntó él con cautela. «Tengo miedo y tengo deseo», confesó ella. «Si el miedo gana, nos callamos», dijo Juan. «Si el deseo gana, nos movemos», replicó ella. «¿Qué te mueve, Juan?», preguntó Isabel. «El hambre», dijo él. «Hambre de justicia, hambre de pan, hambre de nombre». «Entonces caminemos juntos», susurró ella. «No todo el mundo soportará que camines conmigo», precisó él. «No dejo que nadie decida mi paso», concluyó ella. Fueron muchos diálogos así, llenos de pausas, miradas, promesas pequeñas y preguntas que eran trampas para el destino. En la casa grande, sin embargo, la vida seguía su curso protocolar y las miradas ajenas ya empezaban a notar algo distinto en el andar de Isabel.
Con el tiempo, la voz del pueblo comenzó a murmurar. Un rumor pequeño se transformó en bulo y el bulo en una noticia que el varón no aceptaría sin medidas. Isabel quedó embarazada y la noticia se esparció como pólvora en la plaza. La gente empezó a hablar en la cantina, en la iglesia y en la tuya. «Se viene un escándalo», murmuraban algunos. «Eso no puede quedar así», dijo uno de los parientes de la baronesa, el señor Alberto, que era cuñado y tenía intereses en la continuidad del apellido. «Hay que preservar la honra», dijo el párroco padre Joaquín en voz baja cuando le llevaron la noticia en confidencia. Reunión tras reunión, consejo tras consejo, la solución en la cabeza de don Manuel fue cambiando de tonos, desde la ira fría a la propuesta de medidas prácticas. En una sala con cortinas pesadas y retratos severos, don Manuel convocó a Miguel el feitor, a Alberto su cuñado, al escribano del lugar que traía papeles y a la baronesa que no quería mancha alguna en su linaje. «¿Qué se propone?», fue la pregunta que don Manuel lanzó como quien abre un expediente. «Podemos hablar de un casamiento apresurado», propuso Alberto. «No conviene», dijo la baronesa. «Eso sería evidencia de debilidad». «Podemos dar la alforria a uno y llevar al otro lejos», sugirió el escribano con tono calculador. «Hay que pensar en la reputación», concluyó el feitor. En esas reuniones surgieron voces que proponían incluso la venta de quien se consideraba culpable, una alternativa brutal que muchos aceptaron sin pestañear porque la lógica era preservar el apellido por encima de la vida de alguien. La comunidad se dividía entre quienes pedían clemencia y quienes pedían mantenimiento del orden. La crisis alcanzó su pico cuando el varón, sintiendo la presión del honor, llevó la discusión a extremos que nadie hubiese imaginado. El feitor Miguel, encargado de ejecutar las órdenes, fue enviado a hablar con Joao en la senzala. Allí ocurrió un intercambio de palabras que quedó grabado en la memoria de algunos. «Joan», dijo Miguel frente a la luz mortecina del candil, «el Señor quiere hablar contigo». «Yo trabajo, Miguel», respondió Joan. «No es para trabajo esta vez», replicó Miguel. «Lo que hay es mucho peligro para todos». «¿Qué quiere el Señor?» «Decisión pronto», dijo Miguel. «Si usted se aviene, hay un trato», continuó. «Si no, hay cadenas y venta». «Vendrán con cadenas a buscarme», dijo Joan con voz firme. «¿Y la niña?», preguntó Miguel. «La niña merece un nombre y un futuro», agregó. Los párrafos de tensión se multiplicaban, porque en cada frase se oía la posibilidad de separación forzada y de castigo. Fueron momentos donde la culpa, la memoria del hermano perdido de Joan y la decisión de Isabel se cruzaron en la garganta. Se llegó a un momento de violencia simbólica y material, la propuesta de vender a Joan al mejor postor. Hubo clamor en la casa grande, hubo lágrimas en la senzala y hubo una oferta que parecía arreglar todo a la manera de los tractores de la época. Una suma de dinero a cambio de borrar el problema. El feitor trajo a un comerciante ambulante que ofreció precio por la fuerza de trabajo de Joan. En una escena que cortaba el aire, don Manuel habló con tono que no admitía réplicas. «Es por la honra», dijo. «No tolero que mi nombre se vea empañado». Isabel, encerrada en su cuarto, oyó todo como quien siente el filo de una navaja en el sueño. En la senzala, Benedita pidió clemencia al padre Joaquín, que a su vez consultó su conciencia entre libros y sermones. Pero la maquinaria de la casa grande movía sus palancas. El trato estuvo hecho, en papel y sellos, y la tuya fue testigo de una subasta silenciosa, donde se ponía precio a la libertad de un hombre que amaba en secreto. A la vista de la comunidad, todo parecía decidido, pero la historia tenía todavía capacidad para sorprender. La fuga fue el acto de desafío más arriesgado. Isabel, al enterarse de la venta propuesta, decidió que no permitiría que el único hombre que amaba fuera entregado como mercancía. La noche elegida fue de tormenta, con lluvia que pegaba en los techos y viento que tiraba ramas en el camino. Ella reunió fuerzas y planes, cartas selladas que nadie debía leer, y fue a buscar a Joan a la senzala. Allí se encontraron en la penumbra con olor a humedad, con susurros de colchones y el batir lejano de la lluvia. «No te puedo entregar», dijo ella, «no dejaré que te arranquen».
Eso es temerario, replicó él con voz baja. Si nos pillan, nos separan y a la criatura le arruinan la existencia. Prefiero peleas a cadenas, aseguró Isabel. ¿Cómo piensas hacerlo?, preguntó Joan. Con la ayuda de gente que aún cree en la dignidad, dijo ella. Y así, en una cascada de diálogos cargados de emoción, más de 10 intercambios donde cada palabra era un plan, una duda o un compromiso, se fue gestando la huida. Ella llamó a Benedita, que les dio un remedio para el camino, a Francisco, que prometió distraer a los guardias, a Ana, que preparó ropas oscuras, a Pedro, que fabricó una cuerda para cruzar el arroyo, a Lucas, que les trajo mapas, y a Rosa, que cuidó de los ojos de la madrugada. Todos, en secreto, tomaron papel en la trama. El corazón latía aprisa, y el crujir de las pisadas mezclaba la música de la tormenta. En la fuga hubo sonido de barro bajo los pies, olor a tierra mojada, el tacto del vestido de Isabel empapado y el sabor del miedo en la boca. La persecución fue una mezcla de fortuna y coraje. El varón mandó a buscar con hombres a caballo, y el feitor Miguel lideró la comitiva enojado por haber sido burlado. Las noches tenían un ritmo propio, y la huida por senderos improvisados fue larga. En un claro, don Manuel casi los alcanzó, y hubo palabras que sonaron como veredictos. «¡Devuélvanla!», gritó alguien. «No», respondió Joao. «No es compra lo que quieren, es justicia lo que pedimos». «¡A la fuerza!», replicó Miguel. Hubo tensión en el aire, una pelea que se trató de evitar con palabras y promesas, pero que por fin explotó en llanto y en gritos. La valentía de Isabel al interponerse entre hombres armados y la figura de Joao quedaron guardadas en la memoria de quienes vieron. Al fin, con la ayuda de la comunidad de trabajadores y algunos vecinos que simpatizaban con la verdad, lograron escapar hacia el pueblo vecino, donde la ley no parecía tan a favor del patrón. Tras la fuga, vino la negociación que cambió destinos. Hubo conversaciones con un escribano que tenía contacto con la ciudad y con un comerciante que tuvo la audacia de ofrecer comprar la libertad a modo de compra de esclavo, pero esta vez con marcha hacia la manumisión. Se habló de papeles, de escritura de alforria, de testamentos en voz baja. El procedimiento fue descrito con detalles técnicos para que no quedara duda. Se redactó un documento de venta simbólica que luego sería convertido en escritura de alforria ante el notario del pueblo. Se pagaron honorarios, se sellaron papeles y se presentaron al juez local para ratificación. Todo ello contado por el escribano con palabras sencillas. Se firma una escritura de compraventa con cláusula expresa de libertad inmediata, se inscribe en el registro, se pagan las tasas y se entrega la certificación de alforria. Fueron días de trámites, de espera y de sobres con dinero, pero finalmente la escritura se hizo y la libertad por fin se imprimió en el papel. Don Manuel aceptó, en parte por fatiga social y en parte por la presión que había sentido. No fue un gesto de nobleza sino de cálculo, pero el resultado fue real. Joao obtuvo la alforria y con ella vino el derecho a elegir, a casarse y a portar un arma. Apellido que no fuera imputado. La vida nueva después de la tormenta supuso reconstrucción, trabajo compartido y gestos simbólicos que cerraron heridas. Joao e Isabel se casaron en una ceremonia humilde en la iglesia del pueblo, con padre Joaquín oficiando y Benedita llevando el pan recién hecho. La comunidad participó de forma mixta. Algunos siguieron murmurando, otros aplaudieron en la sombra. Don Manuel, por su parte, volvió a sus cuentas, con sus sacas y su tuya, pero ya no pudo impedir que el nombre de la nueva familia caminara por la plaza. Hubo gestos como la entrega de una carta de alforría en público, el beso en la puerta de la iglesia, la plantación de un árbol en el terreiro que simbolizaba la nueva vida y la compra de instrumentos para que Lucas y otros aprendieran a leer. La vida cotidiana retomó su pulso, pero con otra sensibilidad,
con la gente que habló del valor y con la hija del varón que ahora llevaba un apellido nuevo y un niño en los brazos. Las reacciones se repartieron. Alberto siguió amargado, pero Rosa y Ana celebraron la dignidad recuperada. Don Manuel no perdió su poder del todo, pero aprendió que su palabra no era ley absoluta. Si has sentido que una elección íntima puede chocar con el mundo entero, sabrás el nudo que oprime a los protagonistas ahora. ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? Escribe nombre si crees que la persona debería renunciar al apellido y empezar de nuevo. O escribe tradición si crees que se debe preservar la tradición y la estabilidad familiar. Tu opinión ayuda a otros a ver cuán difíciles son estas decisiones y nos impulsa a contar más historias así. La comunidad que comenta aquí comparte recuerdos, rabias y consejos, y tus palabras pueden inspirar a quien lea que no está solo. Ahora continúa conmigo, porque lo que sigue muestra las consecuencias concretas, las pequeñas victorias y las heridas que no se borran con papeles. En los meses siguientes hubo ajustes cotidianos que marcaron el legado. Un mes después las miradas seguían atentas, la gente miraba el aljibe con curiosidad y los hijos correteaban alrededor del árbol plantado en el terreiro. Isabel y Joao se levantaban temprano para atender la huerta y la saca de la pequeña parcela que habían comprado con el dinero del trato. Hacían cuentas al amanecer, con olor a café y a tierra húmeda, y compartían historias para su hijo. Doña Carlota comenzó a decirse en voz baja que su nieto podía recibir educación si así lo pedían. En el pueblo corrieron murmullos, pero también llegaron gestos de ayuda. Francisco enseñó a Joao a mejorar el arado, Miguel tuvo un gesto de silencio que sabía a remordimiento, y Benedita les dejó recetas para la crianza. 3 meses después, la vida había consolidado algunos frentes. Lucas, inspirado por lo ocurrido, empezó a dar clases informales en la cantina, y varios niños aprendieron a leer con textos sencillos. La fama de la pareja se volvió menos escandalosa y más humana, y la niña que antes había sido rumor, ahora tenía nombre y rostro. Se celebraron bautizos en la iglesia con menos formalismo y más calidez, y el apellido que caminó con la gente empezó a sonar como un puente entre generaciones. 6 meses después, la escena alcanzó un nuevo equilibrio. La pequeña parcela que antes fue refugio se convirtió en huerto productivo. La tula mantuvo su ritmo habitual aunque con menos tensión hacia la familia, y don Manuel habló menos y contó más con gestos. No admitió nunca que había aprendido, pero la gente supo que algo había cambiado en su interior. Las cicatrices de la comunidad siguieron siendo visibles. Algunos lazos rotos nunca se arreglaron del todo, y otros, enfocados en el valor, se hicieron más fuertes. Lo que quedó de la historia fue una lección visible en los niños que ahora corrían libres en el terreiro, y en las voces que ya no aceptaban que la dignidad se subaste. Al final, cuando la tierra dejó de temblar por la noticia y los retratos en la casa grande volvieron a mirar de lejos, quedó claro que la vida no medía sus victorias en sacas ni en títulos. Los hijos crecieron con un apellido que elegía la valentía y con la memoria de que la libertad a veces nace de un acto concreto. La frase que quedó en la boca de la gente fue sencilla y firme: la dignidad no se vende. Si esta historia te conmovió, piensa en lo que harías en un caso semejante y deja tu comentario. Si quieres escuchar más casos de coraje y cambio, suscríbete y vuelve a la próxima narración, que ya tiene nombre y paisaje esperando. Porque en esas tierras de café y polvo, la vida siguió marchando pero con un surco nuevo donde antes había solo la huella del miedo. Y eso, amigo, pesa más que cualquier tula llena.